parte donde hemos comentado en ocasiones de que las niñas, por ejemplo, pueden tener esta capacidad de decir, yo puedo estudiar una carrera de ingeniería, pero el papá y la mamá van con la idea de, tú no puedes estar en un área de ese tipo, entonces yo te recomiendo mejor estudia administración, estudia medicina, como algo más administrativo, y entonces también ahí desde la familia tú ya le vas empujando a no, o sea, le empiezas a sesgar. A lo mejor no a dedicarte al hogar, pero sí a un área administrativa porque es en donde vas a ser más aceptada, ¿no? Y también les pasa a los hombres, creo, en la cuestión de que cómo vas a estudiar administración. O cosas relacionadas con arte, ¿no? Es como... Ajá. Como, ¿por qué? O sea, No, para tú ser ingeniero, Sí. o tu papá, o abogado. Y es triste, porque muchas personas, o sea, conozco gente que sí sigue lo que sus padres dictan, porque culturalmente y toda su familia sí se ha regido. Y otras personas que dicen, voy a romper esta línea familiar y voy a hacer las cosas diferentes. claro, y también es por la cultura que se tiene aquí en México, ¿no? Que somos como muy pegados a la familia y nos importa como demasiado, pues lo que digan nuestros papás. Solamente que, hola chicos, tenemos aquí ya un ratito debatiendo sobre algunos puntos relacionados pues al Día Internacional de la Mujer. Me presento, mi nombre es Pamela Bailón y el día de hoy tenemos como invitadas a Olga Carrasco y a Adriana Camacho. Ellas son mujeres extraordinarias, más adelantito les voy a estar comentando por qué de ello. El día de hoy lo que nos trae aquí del podcast, como ya lo mencioné, es porque está relacionado al Día Internacional de la Mujer. Para nosotros en Harman, en nuestra organización, es muy importante conmemorar este día. Me gustaría que antes que empezáramos como tal, se pudieran presentar. Presento, mi nombre es Olga Carrasco, estoy como coordinadora de responsabilidad social en Harman. Tengo 12 años en la organización, la verdad me siento muy contenta del trabajo que yo realizo dentro de la empresa. Y pues bueno, ya formando de la red de mujeres más de 8 años, formando parte de esta red de mujeres y pues aquí trabajando en equipo con un comité en donde estamos impulsando iniciativas desde diferentes perspectivas para desarrollar el tema de diversidad, equidad e inclusión aquí en la empresa. Yo soy Adriana Camacho. Trabajo en Harman desde ya hace 5 años, los acabo de cumplir. Soy ingeniero de pruebas para el equipo de Subaru en un Connected Car. Y yo también hace como 4 años, igual o 5 ya, soy parte de la red de mujeres. Pues vamos a iniciar como tal. Ahorita nosotras estábamos como comentando algunas pues situaciones personales en cuanto a nivel pues laboral, cultural y también como de estudios. Entonces creo que algo muy importante que es como pues mencionar es el saber cómo fue que inició todo esto del Día Internacional de la Mujer. ¿Crees que nos puedas hablar un poquito de esto, Adri? Sí, ayer estábamos platicando y le platicaba a varias de mis amigas de que yo crecí celebrando el 8 de marzo. Celebrando en cuestión de que llegabas, te daban una flor, en el trabajo te felicitaban. Y fue hasta entonces, creo que hace como 5 años me empecé a preguntar de dónde venía este día. Y me di cuenta que el 8 de marzo no se celebra, se conmemora, porque hay una historia de lucha detrás de la fecha. Más alrededor de 1857 salió la primera marcha de la mujer, en donde ellas exigían mejores salarios, mejores tratos laborales, creo que reducir igual sus horas en el trabajo, la mejor calidad de trabajo y el derecho al voto, cosa que no pasó. Pasaron alrededor de 50 años que estoy investigando y hubo una segunda marcha, entonces como que fue un 8 de marzo. Ay, esa fue en 1911. En 1911 hubo una marcha en donde igual las mujeres querían salir a la calle a buscar sus derechos, el derecho al voto, y como que en ese momento lo que explotó fue que en una fábrica textil, el dueño decidió encerrarlas, para que ellas pudieran salir a protestar. Y hubo un incendio y murieron pues casi todas las mujeres y alrededor de 20 hombres. Entonces hay videos en donde todavía cuentan la experiencia en las que pudieron sobrevivir. De ahí explota todo, empiezan otra vez a ver como que todo este movimiento, y es hasta 1975 donde la ONU decide registrar como el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Entonces,
Tenemos que saber que no se celebra porque no hay nada que celebrar, sino que es una lucha constante desde ese día. Desde que una mujer decidió juntar a otras, unirse y saber y estar conscientes de que necesitamos mejores tratos laborales, mejor salario y al menos derecho a hacer la voz. Claro, y sobre todo, pues aquí creo que podemos ver como lo importante y trascendente de este, pues, fatal acontecimiento, porque pues de hecho no fue originario en México, fue en Estados Unidos, me parece, en Nueva York, no mal me equivoco. Entonces también creo que es muy importante como tener este contexto de por qué conmemoramos el Día Internacional de la Mujer y sobre todo qué hay detrás, ¿no? O sea, saber el por qué ese día. No podría decir tanto como de que luchamos, sino simplemente que como que perseguimos que se noten más pues todos estos derechos que nosotras como mujeres y como humanos pues deberíamos de vivir cada día, ¿no? Sí, y además que en la actualidad, por ejemplo, en las organizaciones, todavía es muy evidente esa búsqueda de cierto talento y que está inclinado hacia cierto género, ¿no? Que hablamos en específico del masculino. Y entonces todavía vemos que hay esa parte de mentalidad en donde nos van sesgando, nos van todavía no reconociendo esta parte del trabajo que se puede hacer desde la mujer, ¿no? Entonces creo que ahí también todavía hay trabajo por realizar y aunque yo les comentaba hace rato, ¿no? 8 años en Harman hablando de este tema y sin embargo nuestra realidad es que aunque hemos ido así como a cuentagotas, vemos resultados en la actualidad, pero todavía seguimos persiguiendo esa parte de queremos seguir integrando a más mujeres, queremos seguir teniendo ese reconocimiento, queremos seguir teniendo esa parte, ¿no? Entonces creo que toda esa lucha que se ha trabajado desde años atrás y de lo que hemos venido persiguiendo, pues a la fecha todavía ahí seguimos, ¿no? Como en pie de búsqueda de ese reconocimiento. Claro, y aquí me gustaría que tanto Adri como Olgis pues me pudieran comentar como en los 5 años que lleva Adri y los 12 años que lleva Olgis, ¿cuál ustedes creen que ha sido como el mayor desafío en general, tanto para ustedes siendo mujer como a las mujeres en general? Bueno, dentro de Harman, creo que Harman ha sido muy abierto a escuchar a las mujeres y en realidad atacarse en cuestión laboral de quién es el ser humano y qué habilidades presenta, no tanto cuál es su género. Entonces, pero de lo que he escuchado en mis amistades fuera de Harman es que sí hay una necesidad de salario justo. ¿A qué me refiero? Que me ha platicado que han hecho el mismo trabajo que otros hombres, pero llegan a pagarles menos que ellos. Por ejemplo, lo de la igualdad en los días que les dan cuando uno se embaraza, que a las mujeres nos dan como muchos días y a los hombres solamente 5. Entonces, como que ellas en realidad con sus esposos también les gustaría tener como la ayuda con ellos un poquito más, ¿no? Y justo estaba revisando que ayer hice estas preguntas en mis redes sociales y también me gustaría compartirles algunas de las respuestas que ellas buscaban y que ellas y ellos contestaron. Una de las respuestas que me pusieron era que las empresas volteen a ver a la gente más allá del CV, que es muy importante. Y creo que eso ha estado como que encaminado un poquito más. Muchas de las personas no quieren ni siquiera recibir a una mujer por el hecho de ser mujer, porque creen que no podemos pues cumplir con eso, ¿no? Pero la realidad es que somos seres humanos como cualquier otro y podemos tener las habilidades como cualquier otra persona. Y claro, esto puede venir de los dos lados, o sea, puede venir tanto de hombres como también de nosotras como mujeres. Ahorita antes de empezar a grabar el podcast, Adri nos estaba contando de su experiencia que tuvo pues, antes de entrar a laborar aquí en Harman, que fue una empresa aeronáutica, no vamos a decir nombre, pero no sé si nos tiene que contar un poquito más como cuál fue tu experiencia, ya que el sabor no fue como tan grato. Yo sé, fue mi primer como que salida del CV. Solo envié 2 en ese momento, recuerdo muy bien. Uno en el Estado de México y otro aquí en Querétaro. Era recién egresada, 2014. Ahí eran cuentas. Entonces recibo una llamada, fue la segunda, ya con la persona con la que iba a trabajar directamente, y me tocó una ingeniera. Y cuando tuve la entrevista que fue presencial, yo sentía muy raro porque cuando me hacían las preguntas,
ella seguía en su celular. O sea, no sé si era una técnica, pero sentí cero interés por escuchar lo que yo tenía para entregar. Prácticamente duramos ahí como 20 minutos. Ya, nunca volví a saber de ellos. Pero me quedó un amargo sabor de boca porque yo en ese momento todavía no estaba tan informada del feminismo y para mí tal vez dije, pues es normal, ¿no? Porque pues es mujer y seguramente piensa que yo lo que quiero es su puesto y no ayudar, sino hacerla hablar. La realidad de hoy es otra. Espero que ella se haya deconstruido y le haya dado oportunidad a más mujeres, por si ve esto. Y espero, y me da gusto que ya no lo volví a vivir así, al menos aquí en Carmen. Fíjate que yo una de las propuestas interesantes que he escuchado por parte del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión aquí en Harman es justamente generar CV ciegos, ¿no? En donde no venga tu género, no venga el tema de fotografía, no venga, simplemente enfocado al tema de cuál es tu expertise, ¿no? ¿Cuáles son tus conocimientos? ¿En qué es lo que dominas? Entonces, creo que si se lograra que pudiéramos generar este tipo de entrevistas, no, hombre, daríamos un paso adelante, pero bien, bien fuerte, ¿no? Sí. Sí, claro, porque también se fijan, o sea, ahí va otro punto, no solamente se fijan en si eres hombre o mujer, tu experiencia, que es lo que deberían como de checar, tus habilidades, competencias, pero también se fijan como en tu físico, ¿sabes? Entonces, también aquí aún, pues, como que está, pues, no muy agradable. Sí, y algo de lo que también he visto, por ejemplo, ahorita que tú comentabas, ¿no? De los 5 días de paternidad, que fue un logro que también se hizo ya en Harman, y la verdad que para nosotros el poder tener estas iniciativas, estas propuestas y que las veamos consolidadas, créanme que para nosotros es wow. Se estuvo trabajando muchísimo en el tema de poder lograr que en lugar de 5 días, que son los que otorga la ley, pudiéramos tener ya 10 días de paternidad. Entonces, en la actualidad en Harman, ya son 10 días de paternidad y ahorita también hay otra iniciativa para poder otorgar días de descanso a las personas que deciden adoptar. Entonces creo que también ahí podríamos tener un logro en cuestión para beneficios de nuestro personal, si se lograra, ¿no? Que las personas que desean adoptar o que adoptaron pudieran tener ese tiempo de adaptación con la nueva persona que forme parte de sus familias, ¿no? Entonces Claro, creo que avanzamos. en esto estamos haciendo como este hincapié, las iniciativas que mencionaba Olgis, demás ya es también para que pues el papá pueda estar apoyando a la mamá y pues también ser parte de, pues, de su familia, poder disfrutar también a su bebé los días que son como los más difíciles, que es cuando está súper chiquito. A ver, hablando laboralmente y de lo que estabas preguntando, una de las cosas que he visto, y voy a poner creo que muchas veces de ejemplo a Harman, porque es donde he visto que si bien no está más un 100% perfecto, pero es algo que estamos trabajando, es el hecho, por ejemplo, de cómo Harman te impulsa a ti, mujer, a querer hacer más cosas en cuestión laboral, en que te da como ese grupo de apoyo entre nosotras, entre saber que si nos apoyamos somos más fuertes en las capacitaciones que te da para el trabajo, que muchas empresas no tienen. Y creo que de los comentarios que leí de mis amistades que no trabajan directamente en Carmen, uno era eso, ¿no? O sea, la manera en la que te permiten poder realizarte dentro del trabajo. Sí, creo que es un punto muy favorable de Harman, que Harman lo que busca es que sus colaboradores crezcan y pues de la forma en que tú puedes crecer es capacitándote y teniendo esta mejora continua. Entonces, Harman sí es una empresa que constantemente a lo largo del año pues te pone tanto objetivos como te pone también cursos, ¿no? Para que puedas pues tú también explotar, por así decirlo, las capacidades o habilidades que tienes para que el día de mañana pues ya estés un pasito adelante y puedas también pues aspirar a estar en cierta posición más arriba. O sea, se podría decir que busca tu desarrollo vertical como horizontal. Sí, ahora si no están en Harman, creo que también es importante saber que podemos seguir preparándonos nosotros mismos y encontrar oportunidades, porque seguramente como Harman debe haber empresas que están en el proceso de reconstrucción, o tú podrías empezar también a hacer ese fondito, esa falta para que la empresa en la que estás pueda empezarse a preguntar por qué no tienen este tipo de oportunidades, o por qué no nos dan ese tipo de oportunidades, como en ese momento en el que me presenté a pedir apoyo, o bueno, a trabajo con otra mujer. Ahora, ¿qué ustedes dirían que es lo que nosotros podemos hacer para que las mujeres tengan estas oportunidades?
nosotros hablando de empresa o nosotros hablando de... Nosotras hablando como Harman y hablando como pues Adri y como... Creo que Harman ya va más o menos encaminado en cuestión de lo que mencionábamos, el hecho de tener este grupo de apoyo, el de la Harman's Women's Network. Ha sido una herramienta muy buena porque abre la oportunidad de que tu mujer puedas expresarte y decir, ¿sabes qué? Es que podría funcionar algo como lo de la paternidad, o estábamos aquí en la oficina y no teníamos un espacio para la lactancia, ahora se tiene. Entonces, el hecho de que la empresa te permita alzar la voz y escuchar tus necesidades, eso ya es un punto. Como mujeres, crecemos, o bueno, al menos así crecí, culturalmente, en el punto en el que tenemos que competir entre nosotras. O sea, tengo que hacerte a un lado para poder yo sobresalir. En mi camino de la deconstrucción he entendido que no es así y que lo más importante es hacer estos grupos de apoyo. O sea, en donde seguramente alguien te va a inspirar a hacer algo, como mis amigas me inspiran, como amigas que tienen hijos me inspiran, como yo les inspiro para las cosas profesionales. ¿Cómo nos podemos nosotras decir, sabes que tú me estás inspirando? O sea, la manera en la que yo les hablo, en las que nos hablamos, en las de estarnos echando hacia arriba. ¿No? Evidentemente no todos los días nos pasa algo bien, pero a veces uno no se da cuenta del potencial que tiene. Y es importante que si tú lo ves con otra persona, sí se lo hagas, sí se lo remarques. Claro, creo que es muy importante lo que mencionas porque hay un punto en nuestras vidas o en general que es muy difícil como uno mismo reconocerse que, no sé, soy buena en esto, soy buena en aquello. Y Harman lo que hace es que reconoce a las mujeres extraordinarias, que era lo que les comentaba al principio. Ahora, Oris, ¿nos puedes hablar un poquito más de por qué este concepto de mujeres extraordinarias? Bueno, antes de pasar a ese punto, me gustaría como hacer énfasis en algo que yo he visto en Harman y que a mí me despertó bastante. O sea, yo creo que tengo ya un par de años en donde he visto que mi crecimiento y desarrollo dentro de la organización no depende de mi jefe, no depende de que alguien me mire y que diga, Olga, tienes potencial, es cómo yo me voy a desarrollar dentro de la empresa. Entonces, lo que mencionaba Adri, de que hay cursos, de que tú puedes dar tu conocimiento a otras personas, cómo ese mentoreo o esa forma en la que tú te vas desarrollando dentro de la empresa te permite crecer. Yo no necesito que alguien más lo vea. Yo desde mi perspectiva es qué cursos quiero tomar, cómo me quiero desarrollar. A mí me marcó mucho un tema que nos dieron el año pasado que iba encaminado justo a esa parte, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que yo crezca dentro de la organización? Está en mí. O sea, no voy a esperarme a que mi jefe me mire y que diga, oye, Olga tiene potencial, sino más bien al contrario, ver que yo misma tengo ese potencial, pero yo desarrollándome. Quiero aprender inglés, quiero tomar tales cursos, sé que estos me van a ayudar en mi crecimiento, quiero aprender qué es lo que hace Pam en su área, quiero platicar más con Adri en el tema de ingeniería y entonces yo voy logrando ese crecimiento. Y creo que en Harman nos está empezando a tener como esa chispa de decir, tú tienes el potencial, tú tienes que conseguirlo, no esperarme a que lo consigan, ¿no? Y en la parte de mujeres extraordinarias, muchas veces tenemos ya varios años haciendo este evento en donde reconocemos aquellas mujeres que durante su trayectoria laboral se han destacado, ¿no? Por cierto trabajo que realizan dentro de la organización. Y creo que ya hemos llegado al punto en donde nos damos cuenta que las mujeres deben de recibir este reconocimiento de excelencia, pero porque llegan a esta parte, ¿no? En donde dicen, a mí me gusta desarrollar a las mujeres en su potencial de diversidad, equidad e inclusión y qué son mis iniciativas que yo desarrollo desde mi trabajo para que esas mujeres crezcan, ¿no? Entonces, nosotros hemos creado este concepto de mujeres extraordinarias, pero desde ese punto de vista. Yo desde mi área laboral, ¿qué estoy haciendo para impulsar el crecimiento y el desarrollo de mujeres dentro de la empresa, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que le hemos dado al reconocimiento. Y hacerlo de manera consciente, porque en este último evento, en donde en sus reconocimientos entregamos cómo es que las demás personas la Exacto. y que se den cuenta que son personas que inspiran a hacer algo mejor cada día. Y a veces lo hacen de manera intencional, es algo que solamente les nace, ¿no? Y el saber y hacérselos ver conscientes fue creo que algo que hizo que el evento se tornara muy, muy emotivo. Sí, también que además ellas mismas manifiestan como esa pasión, ¿no? Nos damos cuenta como más mujeres dentro de la misma empresa pues se van empoderando, ¿no? Y van logrando esa parte de decir,
mi propia compañera me está reconociendo, o mi amiga o mi jefa me está reconociendo que tengo este potencial, y entonces ahí se maximiza, ¿no? Es en donde ya ellas dicen, lo hago sin saberlo, pero ahora ya lo hago consciente, y entonces es más probable que el siguiente año las vuelvan a reconocer, y entonces vemos que esas mismas mujeres van haciendo que las demás vayan creciendo, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido un evento que nos ha dejado gratas experiencias, como lo comenta Adri, una parte demasiado emotiva, en donde vemos mujeres que el simple hecho de una parte de maternidad o un reconocimiento de saber que son madres de familia y que le están echando con todo desde cualquier área operativa, área de servicio o área administrativa, tengan todo ese potencial para desarrollar y que digan, ven en mí ese potencial de mujer extraordinaria, está padrísimo. Tengo una pregunta bastante importante y relevante. ¿Cómo podemos garantizar que la igualdad de género sea una prioridad en todos los aspectos de la sociedad? Priorizar, y creo que es algo complejo, pero se puede enfocar en un principio en la educación, o sea, fomentar la educación, no solamente lo que nos dan en la escuela, sino desde casa, hacernos saber que somos personas, o sea, que somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que ojalá tuvieran las mismas oportunidades, porque hace rato estábamos hablando sobre la palabra, de cómo yo me expreso desde mi privilegio, que mi privilegio es el derecho que todos tienen, ¿no? Mi privilegio en que yo pude recibir educación, mi privilegio a que tuve acceso a la salud, y como muchas personas desde ese momento no tienen ese derecho, ¿no? Entonces, de crecer, de fomentar que todas las personas somos iguales, es una de las cosas que creo que podría ayudar a concientizar a las personas que existe un problema y que podemos ser parte de la solución. Sí, yo también quería comentar, creo que no todo es tan negativo, también he visto cambios, a lo mejor no a pasos agigantados y que veamos, guau, ahorita ya la sociedad piensa diferente, pero creo que sí hemos tenido como ya ciertas iniciativas que nos van permitiendo tener como ese cambio cultural, ¿no? Por ejemplo, el ver que de repente ya en el Día de Reyes o en el día de Navidad les regalan a los niños su cocinita, ¿no? Y que ya las mamás no se friquean por el hecho de decir está jugando con muñecas o está jugando a que es un chef, o sea, como que esos roles también han ido cambiando, y eso a mí me da gusto, porque a veces yo en mis tiempos, créanme que nunca veía nada de eso, y que sí era así súper marcado el hecho de eres mujer, ten tus juguetitos para que seas la cocinita, o para el niño ten tus carritos, ¿no? Y ahora tener ese cambio incluso desde que son pequeños, a mí me da gusto verlo, que ya ciertas familias ya empiezan a tener ese cambio. Sé que no es como trascendental, pero pues ahí vamos, ¿no? Entonces creo que sí puede haber algo que nos vaya a empezar a generar como esa igualdad de roles, de género, etcétera, dentro de la sociedad. Creo que se parte desde las generaciones, en cuestión de que, por ejemplo, seguramente a mí cuando llegue a tener hijos o no, pero hablo de mi generación, me hubiera gustado tener un match steel, ¿no? Y yo voy a tener un hijo, y si mi hija quiere un match steel, se lo voy a dar, no solo porque es el hecho de que es un muñeco que en mis momentos era destinado para los niños. Entonces creo que de ahí va en cambio de lo que tú no quieres repetir como generación. Y evidentemente hay muchas personas que continúan con esto, pero está muy padre que empiece a haber estas aperturas de cambios. Claro, y creo que esto lo podemos ver por la ventaja de la tecnología, el internet, y que actualmente estamos en un mundo globalizado. O sea, ya no podemos como ignorar lo que hacen los países de primer mundo o sus mentalidades. ¿Por qué? Porque es algo que también a nosotros ya nos influye. Entonces creo que eso es algo muy positivo, y que para las futuras generaciones pues va a ser todavía mejor, porque ya ellos ya nacieron con tecnología, como dicen ahora. Sí, a mí, por ejemplo, también algo que habíamos comentado antes de empezar con esta grabación era el tema, por ejemplo, de las marchas, ¿no? De cómo las marchas, yo me imagino, yo nunca he asistido a una marcha, pero me imagino así como que van todas haciendo como el meeting y el relajo ahí entre las personas que se van manifestando, y Adri nos compartía pues cómo se lleva a cabo, ¿no? O sea, que van ordenadas, que van por grupos, que cada quien trae como su propio objetivo, entonces, de manifestar, ¿no? Dentro de la misma marcha. Me ha tocado participar ya antiguamente en las marchas de aquí de Querétaro. He ido sola porque entendí que estas marchas están bien Organizadas. por bloques. Entonces tú llegas y tienes que buscar tu bloque. Los primeros bloques, me gusta mencionarlos, son de las personas, las víctimas. Son los que van enfrente, por los que nosotros los demás gritamos.
Y ya después empieza a ver esta organización que la verdad que me he estado informando y he visto como que el trasfondo de todo, ¿no? Yo tenía unos ojos o un pensamiento sobre lo que eran y ahora que estoy involucrada es otro. Entonces, en eso yo sí invito a la información porque muchas veces no puedo cambiarle las ideas a las personas, pero sí las invito a que se informen y que puedan hacer su propio pensamiento sobre lo que es o no es al menos una marcha. Yo las he vivido diferentes, no puedo decir que he vivido su dolor, pero lo he compartido en la manera en la que ellas lo expresan. Entonces, la violencia de género es algo que en nuestro país es un tema. O sea, lo laboral y todo eso sí va encaminado, pero la violencia de género es un tema. Entonces, si estás dentro de eso, yo sé que nunca va a ser fácil, ¿no? Porque lo más fácil que te diga, pues salte, o sea, déjalo, o lo que sea. Pero en realidad es que tú no estás experimentando eso. Lo que sí puedes hacer es crear estos grupos de apoyo. A mí, los grupos de apoyo es lo que yo he visto que nos ha funcionado entre nosotras las mujeres. Sí, y la verdad es que ahorita que mencionas esa parte, no, a lo mejor es muy fácil decir por qué regresaste con la persona que te maltrataba, pero muchas veces no tenemos el contexto, ¿no?, de cuál es la realidad que está viviendo esa persona. Entonces a veces los arroja a volver a esa situación de violencia que ya vivieron, pero porque no son personas que todavía tengan como esa parte de sentirse libres, de sentirse seguras, de sentirse independientes, y a lo mejor esos grupos de ayuda justamente no son los que los pueden ir empujando a irse liberando de esas ataduras, ¿no? Entonces, sí ser como demasiado empáticas en no juzgar a las mujeres que en ocasiones, por cierta situación, vuelven otra vez con las personas que las maltrataban, ¿no? Sí, me gusta esa palabra, ser empáticos. O sea, creo que sí, las demás personas, tal vez puedes ponerte en el lugar de todos, pero saber que alguien está experimentando algo que tú no en ese momento. Y que todas las personas, aunque pudieras experimentar lo mismo, tal vez tu reacción es diferente. Sí, es lo que te iba a decir. A veces lo que una persona experimenta, yo podría decir, en mi vida he sentido esa parte de violencia, ¿no? No podría entenderlo, pero a lo mejor sí podría decir, es que se ha de estar bien difícil vivir esa situación, ¿no? O sea, y no sé. muchas cosas de lo que me ha gustado y de lo que he experimentado en esta deconstrucción que he tenido. Aparte de que, por ejemplo, ya no me veo contra una mujer en cuestión de una pelea de Sí. por qué. No, al contrario, me gusta a mí empoderarlas en mis posibilidades. Otra cosa que me gusta, aparte de lo de los grupos de apoyo, que ha sido muy, muy padre, es el hecho de que estemos conscientes, o sea, ya empezamos a hacernos conscientes de que algo está pasando, ¿no? O sea, de que teniendo todas estas herramientas, podemos hacernos una opinión propia sobre hacia dónde queremos llevar nuestro pensamiento, hablando del 8 de marzo, o de cómo me comporto con otras mujeres. Me gusta eso. Nosotras crecimos normalizando muchas cosas. Yo por ejemplo he llegado a ver capítulos de novelas que, voy a poner un ejemplo de Bebé. O sea, crecí con el Bebé y ahora lo ves y hay un montón de banderas rojas, pero tú creciste con eso. ¿No has visto Betty la Fea? No. Betty la Fea está bien cañona, o sea, de verdad es una novela en donde ha tenido tanto auge, pero cuando yo la vi hace poquito, completita, y dije, no manches, o sea, está súper cañona, porque es un jefe que grita, que manipula, que le jalonea los cabellos y lo ves en la novela y te da risa, pero de verdad dices, no manches, o sea, ¿qué onda? No, Betty no jaloneaba a Betty, jaloneaba a otra rubia que era la tonta, porque es un estereotipo, ¿no? La rubia tonta que además tiene 1000 deudas y este mono le jalaba los cabellos. Y creo que de ahí viene la idea de la pregunta que nos ibas a hacer como... De los medios. O sea, ¿cuál es la importancia de los medios en esta parte del feminismo o de la concientización de que estamos creciendo con cosas que no... Bueno, crecimos con cosas que normalizamos. Y fíjate, ahorita justamente cuando en la última pregunta estaba hablando de que yo no he sufrido la violencia, yo me acuerdo perfecto, o sea, para mí, de niña, mi papá nos gritaba. Su violencia de mi papá nunca fue física porque fue un niño golpeado, pero la violencia hacia nosotras, hacia mi mamá, eran gritos. Somos 8 mujeres, Adri. Entonces mi papá nos gritaba,
horrible. Entonces está bien cañón. Entonces ya ahorita que lo estaba diciendo me vino a la mente, dije, no manches, sí he sufrido violencia. Sí he sufrido violencia de ese tipo. Yo me conozco una mujer que no me haya dicho que se haya sentido al menos insegura en la calle. Una sola que me diga, no me pasó nada. Ah, no, sí. Sí, que de que te agarraban la pompita o de que te daban la nalga o de que te daban el piropo Ah, sí, porque indeseado. los chicos son muy de piropo. Yo recuerdo que en la secundaria tuve una situación así, pero en mis valores mis papás me dijeron que no debía permitir eso. Lo reporté. Llamaron a los papás del chico, porque éramos varias las que nos estábamos quejando, y su mamá nos dijo, es normal en esta edad. O sea, a mí me pasaba y no pasaba nada. Y yo me quedé así como que, señora, ¿qué está diciendo? O sea, ¿qué está diciendo de una niña de secundaria? Espero que no tenga hijas. Bueno, pero ahora uno no sabe quién le está diciendo a su hijo cómo Exacto. puedes hacer y deshacer. Exacto. Porque estás en edad, o sea, eso es lo peor. Exacto, y está normalizando que su hijo puede tocar o no a las mujeres cuando se le toca porque es la edad. Ahora ya está bien feo porque pues si ella pasó es como de, si tú ya pasaste por eso, como que ¿por qué no permitan que no haga tu hijo? ¿No? Y justo en una de las marchas cuando hubo micrófono abierto, una chica pasó y dijo que había sufrido violencia por parte de su padrastro, ¿no? Y ahora que tenía su niño, ella le iba a enseñar que a las mujeres no se les tocaba. O sea que ella iba a hacer una historia diferente con su niño, siendo un varón. Ujú. Y a veces yo trato de entender a mi papá en ese aspecto, ¿no? Como él fue un niño maltratado, porque a él sí le daban unas perotundas tremendas. Nunca nos ha pegado, jamás nos pegó mi papá, pero verbalmente no manches. Entonces no sé qué peso pueda tener más, ¿no? Si hubiera preferido yo el manazo o el golpe a todas las palabras que yo las recuerdo perfecto todo lo que nos gritaban, ¿no? Pues creo que ninguna como que es mejor que otra. Siento que las dos igual te causan un impacto, pero cañón. Ajá. Y al punto que voy es ese, ¿no? Como tú como papá quieres romper, pero no terminas rompiendo porque traes todo ese, pues esas heridas que también a ti te marcaron, ¿no? Entonces está complicado. ¿Ustedes cómo creen que los medios de comunicación pueden mejorar la representación de las mujeres? Ay, creo que una de las cosas que es muy importante es eliminar los estereotipos de género, ¿no? Porque recuerdo que crecí, ahora bueno, en mi adolescencia crecí con una novela llamada RBD, que he llegado a ver unos capítulos ahora y que en ese momento para mí era verla normal, o sea, casos normales. Pero hoy me doy cuenta que hay un montón de banderas rojas en cuestión a relaciones y que para mí era normal a mi edad. Hoy, afortunadamente, pues tengo un poquito más de apertura de saber que eso no está bien. Pero yo buscando información por mi cuenta, ¿cuántas personas que crecieron en mi generación no se quedaron con la idea de que eso era normal? De que en las relaciones podía haber maltrato, no solamente físico, sino también psicológico. Sí, es correcto. Yo, por ejemplo, hace poco me di a la tarea como si no tuviera cosas que hacer, de ver una novela que es la de Betty la Fea. Y entonces ahí me di cuenta cómo la posición que tenía en ese momento el jefe era de gritonear, jalonear, pegar, o sea, que decías tú, no manches, o sea, cómo ahorita de verla cuando la pasaron en su momento y de verla en la actualidad, me cambió totalmente, ¿no? O sea, decía yo, no inventes, o sea, es una novela en donde se promueve mucho la violencia laboral y creo que sí está bastante fuerte, ¿no? Creo que más que banderas rojas ya era así de, no, o sea, ya no deberían de retransmitirla incluso, ¿no? O sea, de verdad Y que... creo que eso es más preocupante porque, bueno, no sé si la viste mediante la misma plataforma que yo, la de la N, famosa, pero estuvo en el top durante como 2 semanas, entonces la verdad es que yo nunca la he visto, pero si mencionas que tiene como todas estas super banderas rojas, es aún más preocupante que si tiene esto, ¿por qué la están consumiendo? Y sobre todo porque, o sea, obviamente cuando tú ingresas a esta plataforma, pues te dicen los top de tu país. Entonces creo que esto está todavía peor. Sí. Que no me hace tanto ruido porque pues en la televisión abierta siempre hemos visto como este tipo como de historias super banderas rojas y la novela de super bandera roja de que pues a la mujer la tienen como de ama de casa o de encerrada en una torre y que no puede enamorarse y que si se enamora tiene que ser de un rico famoso millonario porque es de la única forma en que va a salir adelante, ¿no? Entonces, ajá, y que va a ser feliz. Entonces creo que esto es súper horrible. Y lo mencionabas, bueno, ahora que retomabas esa de Betty la Fea, no la he visto, creo.
pero mi familia ni la ha visto, entonces más o menos tengo la noción, en donde te pintan a una mujer que es fea como una mujer inteligente. Y a las mujeres que son muy guapas como mujeres tontas. O sea, como que no puede haber una combinación, no puede haber una mujer guapa que en realidad sea muy inteligente. Hasta yo me voy a quedar con ese comentario. Pero el punto es de que estamos propensos a recibir ese tipo de cosas y a hacerlas ver como anormales. O sea, creo que es una de las cosas que esperaría que hoy en día ya estuvieran cambiando, ¿no? En cambio de roles, el hecho de que la mujer no solo es para la casa, como lo solían hacer en las novelas, porque así crecieron nuestros papás, y seguramente la idea normal de ellos es de que nosotros también creciéramos igual. Yo creo que también, o sea, no solamente como en la cultura mexicana que se ve muchísimo, pero viene como desde Disney, o sea, creo que a la mayoría de nosotras y de todo el mundo, pues le gusta Disney. Sin embargo, cuando te das cuenta en todas sus historias de La Bella Durmiente, Caperucita, o sea, todas traen como súper red flags, y es hasta, creo que yo podría mencionar como las últimas historias, como Valiente, que ya no es esta chica que espera que la salven, sino que ella hace todo para pues tener como su propia independencia y su propia identidad, pero no sé, o sea, sí, también creo que esto lo podemos ver porque, como les comentaba anteriormente, pues estamos como en este mundo que no para de moverse y que tenemos que actualizarnos. Sin embargo, creo que la comunicación, sobre todo aquí en México, sí nos deja un muy mal sabor de boca, y en lugar como de impulsarnos, siento que nos deja como en el mismo cuadradito que se tiene desde hace 50, 60 años. Sí, y lo bueno es que por ejemplo, en ese punto, en cuestión de cómo nos pintaban las princesas y las princesas que nos están pintando ahora, hubo alguien que se hizo consciente de que eso no estaba bien. Y que muchas generaciones íbamos a crecer con el concepto de esperar a un príncipe encantador que nos resuelva todo en la vida. Que no teníamos tal vez las capacidades, o que no podíamos obtener las capacidades para hacerlo por nuestros propios. Que no pudiéramos darnos esta solvencia, ¿no? Porque sí se hace mucho hincapié como de hasta que ya está con el príncipe, ya vive en un palacio y ya todo es feliz y ya no sufre, ¿no? Y es triste porque a veces creces como que esa es la idea, y si no la tienes, no vas a ser feliz. Cuando puedes encontrar el camino es el que se disfruta, con muchísimas más oportunidades. Y sí, bueno, hay personas al que gusta es el lugar, pero no necesariamente te lo tiene que pintar los medios de comunicación de cómo tiene que ser, ¿no? Sino como tú quieres que sea. O también ese concepto actual, ¿no? Donde vemos que el rol del papá tiene que ser un papá que atiende, que respeta, que está al pendiente de las necesidades. Por ejemplo, yo tengo 2 hijas y yo le hago mucho hincapié eso a mi esposo, ¿no? O sea, de por favor, porque como ellas vean como tú eres con nosotras, ellas van a buscar ese tipo de pareja, ¿no? Si eso es lo que ellas estén buscando. Entonces sí siento que esa parte en donde nos van educando nuestros padres es como también nosotros vamos buscando ese tipo de parejas, ¿no? Idealizamos ese tipo de parejas. Entonces sí viene mucho de lo que vemos en la tele, definitivo, pero también viene mucho de lo que vivimos en casa también, ¿no? También una de las cosas que pudiera hacer es como que promover la cuestión de la diversidad, porque casi no lo vemos en el punto de que todavía como país culturalmente tal vez no estamos preparados para recibir esa información, pero sí, como esto es un punto de vista de lo que pudieran hacer, creo que funcionaría el hecho de que visibilizar también que pues habemos muchas diferentes personas, que somos humanos. Sí, claro. Y sobre todo como que actualmente, por como está el mundo, nosotros buscamos como metas y aquí cumplirlas y ya, ¿no? Y hasta que ya estoy en la meta, como que ya sentí esa como satisfacción. Y creo que también un mensaje importante pues para todas las mujeres y en realidad a todos es como también pues como disfrutar parte del proceso. Y siento que ahorita todo el tema de diversidad, equidad e inclusión está siendo parte de un proceso. O sea, aún no estamos tal vez donde nos gustaría estar, pero pues también hay que disfrutar parte de él, porque sí se ha visto un avance. También una de las cosas importantes que creo es que deberían de dar un poquito más de voz a las mujeres. O sea, nos pintan mucho como víctimas, y sí estamos en un país donde la violencia exige y nos hace víctimas, pero también somos mujeres fuertes, y creo que eso no lo hacen ver. O sea, no hacen ver que podemos tener las mismas oportunidades y habilidades que cualquier otra persona. Eso en los medios. Pero también somos responsables de lo que consumimos, creo yo. Sí, es correcto, sí.
O sea, somos muy responsables. Vean Betty la Fea. No vean Betty la Fea. ¿Y cómo lo consumimos? Porque si lo ves y en ese momento te das cuenta que todo lo que en aquel tiempo se normalizaba está bien, pero hay personas que podrían verlo y para ellos va a seguir igual, ¿no? Entonces, ser responsable de lo que consumes. Ahorita tenemos un montón de información. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos mucha información y no sabemos si realmente lo que estamos o lo que nos están dando sea lo que es bueno, no quiero decir la palabra correcto, sino que en realidad sea una buena información, ¿no? Y pues está abierto a que todas las personas, niños, adultos, cualquiera, tiene acceso ya a un teléfono y ya a ese tipo de plataformas. Entonces creo que tenemos que ser un poquito responsables en lo que consumimos y cómo lo hacemos. Sí, claro, porque pues también uno de los puntos importantes y de la red flag es como de, pues el burlarse también es un foco rojo, o sea, no es como que, ay, es que yo veo esta serie que ya estuve mencionando tanto porque no sé, me causa risa. Pues no, porque sí está tomando ciertas acciones que pues no son correctas, no son adecuadas y que yo estoy segura que si eso le hacen a tu compañera de lado, pues ya no te va a causar como la misma gracia, ¿no? Es también, como dice Adri, o sea, también nosotras involucrarnos en pues educarnos totalmente, ya sea pues de manera De que te invite a la reflexión, de que te invite a cuestionarte, a hacerte preguntas de todo lo que consumes, si es lo que estoy viendo o es lo que me quieren hacer ver. Creo que eso es algo importante. Sí, también ser conscientes, ¿no? Si, ¿qué puede ser más enriquecedor para mí? ¿Seguir viendo esta serie o realmente consumir otro tipo a lo mejor leer un libro o tomar un curso? Porque sí podrías consumirlo, pero en el momento en el que tú estás consciente y podrías darle, por ejemplo, yo no lo había visto así hasta ahorita que lo mencionaste. Y si no lo hubieras consumido en su momento, no te hubieras dado la oportunidad de saber que eso que estaba pasando está mal. Y seguramente no se los vas a recomendar ahora sí. Sí, Otras personas. Ok, pues me gustaría a todos los y las que nos están escuchando en este podcast, pues que si ya llegaron como a este punto del podcast, que aquí en los comentarios nos pongan pues ustedes también qué opinan, si hay algo que a ustedes no les hace match porque tienen tales antecedentes. O sea, también se vale pues decirlo, mencionarlo y también si dijimos alguna información que no es totalmente correcta y que hay por ahí algunas discrepancias, pues adelante. O sea, esto se va a estar enriqueciendo día con día o más bien transmisión con transmisión. Para nosotros es muy importante saberlo, sobre todo como en este ámbito laboral y cultural. Si ustedes han pasado por algún otro reto, desafío y cómo lo han sobrellevado, creo que eso es muy importante, sobre todo porque, como ya lo mencionamos, creo que los grupos son lo que más enriquece a nosotras como mujeres y en general a las personas. Entonces, pues no duden y comenten aquí. Pues también si les ha gustado hasta este punto, les pueden dar like y compartirlo pues, con todos los colaboradores, ya sea de Harman y no de Harman, ¿no? Ya que esto es para todos. No se olviden que este podcast va a estar en YouTube, va a estar por nuestra plataforma de stream en Harman, la que tenemos integrada, y también va a estar en Spotify, por si ustedes gusta estar trabajando y mientras ahí están escuchando musiquita, bueno, pues ahora también van a poder estar escuchando nuestro podcast. Ahora, no me gustaría como decir adiós a este podcast, que creo que ha sido muy enriquecedor. He aprendido muchísimo de estas mujeres extraordinarias. Sin embargo, sí me gustaría pues cerrar, que ustedes me pudieran decir cuál es como el mensaje que ustedes tienen para todas estas mujeres aquí en México y en el mundo. Bueno, a mí, y creo que voy a sonar como hace un momento mencionábamos a la doña. Infórmense, creo que la información es una buena arma y nos ayuda a crear nuestros propios criterios. Aquí estamos abiertos al debate. Me gustaría que, yo no soy experta en el tema, pero me gusta informarme. Si hay algo en los que yo pueda ayudarles, estoy abierta a que me puedan contactar. Me gusta mucho saber que la persona que fui ayer hoy es diferente. Entonces podemos tomar el camino de construirnos en lo que queremos, ¿no? Y hacia dónde queremos ir. Entonces yo solo les invito a la reflexión de lo que significa para nosotros las mujeres el conmemorar el 8 de marzo. Sí, bueno, mi mensaje de despedida, a mí me gustaría decirles que se la crean, ¿no? O sea, que lo que ustedes realicen desde el ámbito que sea, tengan como esa visión de que ustedes pueden hacerlo y que lo pueden seguir haciendo
y que si tienen algún paso siguiente o un proyecto a realizar, lo puedan hacer de la mejor manera, ¿no? Pero creo que lo más importante es que siempre tengan esa confianza en ustedes mismas y que pues formen parte, ¿no? de esos proyectos en los que ustedes puedan transformar, ¿no? Transformarse y transformar incluso a las personas con las que ustedes conviven. Creo que eso pues, sería mi mensaje. Claro, pues muy importante también, sí, ustedes pues, ya que llegaron a este punto, tienen como alguna iniciativa o algo que les gustaría pues compartir al Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión. Desde este momento les puedo decir que las puertas están abiertas por todos los medios de comunicación interna, pues ahí me tienen, siempre los estoy comunicando, y si tienen alguna, como ya les comento, petición que nos quieran enviar, pues me pueden enviar un correo a mí. Mi correo es pamela.bailon@gmail.com. El correo de Olga Carrasco es carrasco.olga@gmail.com. Y el correo de Adri es adriana.camacho@gmail.com. Muchas gracias. muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor. Espero volver. Aparte, sí. Ajá. Sí, Muchas padre. gracias, chicas, por estar conmigo en este podcast, y la verdad es que qué orgullo poder estar al lado de dos mujeres extraordinarias, y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Bye, muchas gracias.